Muchas gracias. Muchas gracias, amigos. Es un enorme honor para mí que Cristian me haya invitado a dar un keynote en De Innova. Él en octubre del año pasado me había contado. Es realmente impresionante. La presentación de Cristian para mí fue muy emocionante. Y para los que seguimos tecnología, siempre estoy tratando de ver cuáles son las novedades, cuál es lo último. Él me dijo que iba a hacer un gran anuncio y sin duda fue un gran anuncio. Es el primer delivery en el mundo que yo conozco que va a entregar hamburguesas en una Harley Davidson. Bueno, muy bien, amigos. Vengo a hablar de inteligencia artificial. Yo soy ingeniero de sistemas y mi especialización es inteligencia artificial. Es decir, que vengo estudiando estos temas desde la década del 80, desde la época que no se podía hablar de inteligencia artificial porque uno decía era un poco loco alguien que estaba haciendo esto o no era demasiado serio. Una empresa no le iba a comprar porque uno trabajaba en inteligencia artificial, más bien le daba un poquito de miedo. Así que bueno, conozco estos temas en profundidad y el primer mensaje que les quiero dar es: yo soy el primer sorprendido de lo que está pasando. Es decir, aún desde adentro se ve este cambio como extremadamente vertiginoso. Si lo tuviera que definir de una manera, yo tengo una imagen que esto es la toma de la Bastilla en Francia en 1789, que en determinado momento, los revolucionarios toman la Bastilla y alguien le tenía que decir a Luis XVI que habían tomado la Bastilla. Entonces, en ese momento, un general tuvo que ir a decirle la mala noticia. Se ve que Luis XVI de alguna manera ya sabía que la cosa venía media fea y le preguntan, dice, ¿qué es lo que pasa, general? ¿Hay una revuelta? Y la respuesta del general pasó a la historia. La respuesta del general le dijo, no, Sire, es la revolución. Bueno, esto es lo que está pasando ahora. Esto no es una revuelta, no es un pequeño cambio tecnológico, es una revolución. Afortunadamente, digamos, no es una revolución política, digamos, donde hay humo, cañones, sangre, ni nada de ese tipo. Es una revolución tecnológica. Y cuando hay una revolución tecnológica siempre pasa por una sola cosa. Porque alguien o un conjunto de personas inventa una máquina. Y lo que estamos viendo es el nacimiento de una nueva máquina que no existía antes y que ahora hemos podido construir. A los ingenieros nos encanta hacer diagramas, así que cada vez que inventamos una máquina aparecemos con un diagrama nuevo y aparecemos con palabras nuevas. Por ejemplo, en la Revolución Industrial, en el inicio de la Revolución Industrial, la máquina era la máquina de vapor de Watt y las palabras nuevas que nadie conocía en esa época eran pistones, cigüeñales, bielas. Ahora todo el mundo lo conoce, pero en ese momento era nuevo. Bueno, ahora está pasando lo mismo. Estamos inventando una nueva máquina, tiene un nombre, tiene un diagrama y tiene palabras nuevas. La máquina que estamos inventando se llama redes artificiales de neuronas y el diagrama es este. Si ustedes quieren, es muchísimo más simple que el diagrama de Watt. Lo único que tienen es redondelitos y aristas. Sí, son redondelitos y aristas, nada más. Esta es la máquina. A cada redondel le vamos a llamar que es una neurona y a cada conexión entre las neuronas le vamos a llamar que son parámetros o conexiones. Y vamos a comparar el tamaño de la máquina en función de la cantidad de neuronas que tiene o la cantidad de conexiones. Si uno tiene miles de conexiones es más grande que una que tenga cientos de conexiones. Pero déjenme aclarar primero una cosa. Los ingenieros estamos haciendo un enorme engaño cuando decimos que esta máquina son redes de neuronas. Porque si bien es algo similar a una neurona artificial, a una neurona natural es muchísimo más sofisticado que esto. Nosotros como ingenieros no sabemos construir un cerebro artificial. Esto que está acá, que es una red artificial de neuronas, no tiene nada que ver con un cerebro natural. Nosotros como ingenieros sabemos construir un corazón artificial, sabemos construir un riñón artificial, etcétera, pero no tenemos la menor idea cómo construir un cerebro de un humano.
¿Un cerebro de un pollo o un cerebro de una rata? No lo sabemos. Así que esto no se asusten, no estamos construyendo un cerebro artificial, estamos construyendo una nueva máquina. Esta que está acá se llamaba Lenet, esta máquina fue inventada en la década del 90. La primera versión de esta máquina fue en el año 1959. Es decir que llevamos casi o más de 60 años tratando de construir esta máquina. No empezó desde cero. De hecho, yo traté de usar esta máquina a lo largo de toda mi carrera y jamás pude usarla hasta diciembre del 2022. Yo le podría haber puesto a esta charla 60 años de fracaso y 2 años de éxito. Porque eso fue lo que pasó. 60 años de gente que quería intentar hacer funcionar una máquina que no funcionaba y que lo siguió intentando y recién terminó ahora. Esta que está acá, esta máquina de la década del 90, lo que se le quería poner era una cara y del otro lado tenía que reconocer quién era el nombre de esas personas. Y funcionaba el 25% de las veces. Así que no servía para nada. Pero la base era toda la misma. Déjenme verle algunas cosas interesantes de esta máquina. No es una computadora en el sentido de que se programa. Esta máquina no se programa, se entrena. Para que funcione hay que darle una enorme cantidad de datos para que funcione. Si le damos una enorme cantidad de datos, se le aplica un algoritmo que se llama Deep Learning y la máquina aprende. Es decir que hay que entrenarla, no hay que programarla. Esta en la década del 90 no funcionó. Una de las razones que no funcionó es que necesita una enorme cantidad de datos. Por ejemplo, para reconocer una cara necesita cientos de miles de caras. Y no había fotos de cientos de miles de caras antes de la época de Internet. El otro problema que tenía era entrenar esa máquina, era muy costoso en tiempo. Se le ponían todos los datos y la máquina demoraba 3-4 meses en entrenarse. Así que imagínense el tema, se le conseguían los datos, que era muy difícil conseguirlos, se los ponía, demoraba 3-4 meses y después íbamos a ver cuánto había funcionado y había funcionado para el 25% de las veces. Un fracaso. Sin embargo, la gente fue intentando y fue mejorando. Si ustedes ven en internet la palabra Deep Learning, que es el nombre de este algoritmo, lo que van a ver en la gráfica es que nadie le dio demasiada pelota hasta que en el 2013 de repente esto se dispara. Y esto es típico de los crecimientos exponenciales. Años y años que no pasa nada y de repente algo se dispara. ¿Qué fue lo que lo disparó? Bueno, son dos cosas, digamos, una oficial y otra no oficial. La oficial es que en el 2013 la Universidad de Toronto publica una red que se llamaba ImageNet, igual a la anterior, pero que funcionaba en el 98% de las caras. Es decir, era la primera vez que empezaba a funcionar bien. ¿Por qué empezaba a funcionar bien? Simplemente porque consiguieron hacer dos cosas. Primero, consiguieron millones de fotos. En la época post-internet, conseguir millones de fotos era mucho más fácil. Y la segunda, que el segundo problema, acuérdense que era en el entrenamiento, alguien, van a ver que en la historia, siempre en la historia de los inventos tecnológicos, hay alguna persona que se le prende una chispa, que se le prende algo que dice es fabuloso, es simple pero es fabuloso. Alguien dijo en el 2010, dice, ¿por qué no usamos todos los computadores, todas las GPU que se usan para que los nenes jueguen? Es decir, todos los juegos tienen una CPU especial. Que en realidad todo juego es un hecho de geometría, que en última instancia geometría es sumar y multiplicar, y estas redes también siempre son sumar y multiplicar. Entonces dijeron, ¿por qué no usamos las GPUs que se usan para los juegos para entrenar a las redes neuronales? Y con eso consiguieron bajar el tiempo de entrenamiento de meses a horas. Entonces se hizo por primera vez viable. Lo que pasó con hacer eso viable es que lo que llama Gartner de hyperscalers, que son las grandes compañías de tecnología en el mundo hoy, Google, Apple, Meta, Microsoft, Amazon, empezaron a decir, ¿por qué no uso esta tecnología para
hacer aplicaciones concretas, porque hasta ahora había sido todo un proceso universitario, todo académico. Dijeron, bueno, ¿por qué no lo puedo hacer? Sobre todo Google. Google fue de las primeras tecnológicas que dijo, yo tengo que utilizar esta tecnología para algo. Salió muy rápidamente a contratar académicos en inteligencia artificial y a traerlos. Y todos estos 4 de arriba empezaron a contratar cada vez más y empezaron a usar inteligencia artificial, pero de una forma muy prudente. Empezaron, por ejemplo, todo reconocimiento, cuando habla en un iPhone y le reconoce una cara, está usando una red de neuronas. Cuando le hablan y transcribe eso a texto, están usando una red de neuronas. Pero el proceso era relativamente lento y prudente. Hasta que en el 2015, 10 amigos se juntaron en San Francisco y dijeron, en un bar, se pusieron a tomar un café, y dijeron, esta tecnología es demasiado poderosa para que una sola compañía la domine. Entonces, lo que tenemos que crear es una ONG, digamos, una compañía sin fines de lucro, una non-for-profit, para hacer esta tecnología que todo el mundo pueda acceder. Pero, aunque sea una non-for-profit, había que poner dinero para crear esa compañía. Esos 10 amigos dijeron, bueno, ¿cuánto dinero ponemos cada uno? ¿Qué les parece? Dice, bueno, tenemos que poner una cifra que no sea muy importante para nosotros, digamos, que sea algo razonable. Estaban en San Francisco, en un bar, le dijeron, bueno, ¿cuánto ponemos cada uno? Y alguien dijo, ¿qué les parece si ponemos $100 millones cada uno? Dijeron, razonable, digamos, no es tanta plata. Y crearon una compañía que se llama OpenAI. ¿No? ¿Qué era el origen de esta compañía? En el principio era todo romanticismo. Es decir, lo que hicieron es, vamos a hacer una compañía para el bien de la humanidad y vamos a darle todo gratis a todo el mundo, etcétera, etcétera. Los fundadores de esta compañía son todos grandes, muy reconocidos en el mundo de informática, de tecnología. Paul Graham, Sam Altman, Reid Hoffman, Elon Musk, etcétera. Empezaron, y cuando empezaron, ellos tomaron una decisión opuesta a la de los otros 4. En vez de ir por una decisión de ir con prudencia y avanzando de a poco, fueron en la posición inversa. Vamos a ir a fondo y vemos qué pasa. ¿Qué arriesgaron? Lo que arriesgaron fueron tener juicios. Es decir, las otras 4 compañías dicen, vamos despacio porque nos pueden hacer juicios. OpenAI dijo, yo me tiro al agua y si vienen los juicios, que vengan los juicios. Y así iban avanzando hasta que en el año 2017 Google publica un paper. Google fue, así como IBM, fue extremadamente generosa en la década del 70, publicando papers sobre bases de datos relacionales. Google fue extremadamente generosa y lo sigue siendo en la época actual respecto a publicar papers públicos sobre sus investigaciones. Publican un paper en el 2017 que se llama Attention is all you need. Es un paper de unas 17, 18 páginas, yo lo leí, no entendí nada, pero ese paper hizo una simplificación a la red de neuronas y permitió que por primera vez se pudieran conseguir redes neuronales que tuvieran billones de neuronas. En vez de miles o millones de neuronas, consiguieron crear billones de neuronas. Y ahí se creó una especie de carrera armamentista donde empezaron a decir, yo tengo una red cada vez más grande. Si ustedes lo ven ahí, digamos, empezaron con 340 millones de conexiones, después 1.5, 11, etcétera, hasta crear cada vez, digamos, modelos más grandes. Y eso creó una nueva categoría dentro de la inteligencia artificial que se llama inteligencia artificial generativa. ¿Qué es lo que quiere decir? Hasta ahora la inteligencia artificial se había usado para cosas muy concretas. Por ejemplo, clasificar algo. Clasificar si una foto es de una persona o no es. O predecir una serie de tiempo, cuál va a ser el próximo valor de una serie de tiempo y ese tipo de cosas. Pero nunca generaban nada. Cuando empezamos a trabajar en redes de neuronas que tenían billones de conexiones, empezamos a generar. ¿Qué empezamos a generar? Texto, imágenes. Es todo lo que ustedes conocieron con ChatGPT, con DALL-E,
etcétera, etcétera. Eso lo que está creando, desde el punto de, estamos hablando acá de negocios, está creando un enorme mercado nuevo. Digamos, ¿cuál es el tamaño de ese nuevo mercado del que estamos hablando? Bueno, acá les traigo un ejemplo. Miren, son dos columnas. Una tiene una predicción del pasado y una tiene una predicción del futuro. A mí me gustan mucho más las predicciones del pasado, son mucho más precisas. La del pasado es que la época de Internet creó un nuevo mercado de unos 13 trillones de dólares en un periodo más o menos de 24 años. Lo que dicen estos señores que consiguen ver el futuro es que entre el 2021 y el 2030 el mercado que está generando inteligencia artificial es de 87 trillones de dólares. Siempre me divierte mucho cuando estos señores predicen el futuro, porque ¿por qué le metieron 87, no? Digamos, ¿por qué no pones un número redondo, no? ¿Por qué dice, bueno, 80, 90 o 100, no? Yo creo que mi sensación es que porque quieren dar la idea de precisión, ¿no? Quieren dar la idea como que saben, ¿no? La realidad es que yo del valor ese no creo nada. Pero ¿por qué les traje esto? Porque sí en lo que creo es en la estructura. ¿Quiénes son los ganadores? En esto sí lo creo. Es decir, ¿quiénes van a ganar en esta nueva revolución? Los primeros son los flacos que fabrican hardware. Vean la acción de NVIDIA y van a ver lo que está pasando. Esa GPU que en el 2010 se usaban para jugar y hoy se usa para entrenar inteligencia artificial, hace que hoy sea una de las 5 compañías más valiosas del mundo. Creo que su valor de mercado hoy está arriba de 1.5 trillones de dólares. Y bien ganado. Es decir, es un claro ganador. ¿Quiénes son los segundos ganadores? Los segundos ganadores son los que fabricaron estas redes de neuronas, estas grandes redes de neuronas que tienen billones de neuronas. OpenAI dice que le ha salido construir la primera de ellas 500 millones de dólares, creo que exagera un poco, pero son esos. Así que, ¿quiénes están ahí? Los grandes tecnológicas, Google, Amazon, OpenAI, Microsoft, Meta. Pero la parte de león son los que fabriquen AI applications. ¿Quiénes son los que fabrican AI applications? Nosotros acá. Digamos, los que estamos acá somos los que vamos a poder construir esas AI applications. Pero hay un problemita. ¿Qué quiere decir AI application? Bueno, todavía nadie lo sabe. Digamos, este es el momento 1993 de Internet. Es decir, la web se creó en 1989 y se creó originalmente simplemente era para conectar documentos. Hasta que alguien en el 1993 dijo, yo acá puedo vender un libro, Jeff Bezos. Y eso creó el mercado. Bueno, estamos en este momento, digamos, que se nos ocurren cosas. Un poco más adelante en esta presentación voy a contar algunas de las cosas que se nos han ocurrido a nosotros y que estamos trabajando en DATEC para llevarlas adelante. Pero lo que espero en realidad de esta charla es entusiasmarlos para que ustedes inventen las cosas que hay que hacer. Ese es el momento. Así que, ¿de qué se trata? Lo que tenemos que hacer es tomar estos modelos que hicieron y ver en qué lo podemos usar. Así que yo lo que quiero presentar ahora es ver esos modelos y ver en los que los podemos usar. Hay muchos tipos de modelos. Hay modelos que le pongo texto y generan texto. Hay modelos que le pongo texto y generan imágenes, etc. Yo, por una razón de tiempo, solo me voy a concentrar en los modelos que le pongo texto y me devuelven texto. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son esos modelos? Bueno, el más conocido es ChatGPT. Pero si ustedes ven, estos son algunos de los modelos que tienen esta capacidad. Dado un texto, devuelven otro texto. Es una enorme cantidad de modelos y todas las semanas están apareciendo modelos nuevos. Todas las semanas aparecen modelos que tienen más billones de neuronas, otros que tienen menos, unos que son open source, otros que son privados, etcétera, etcétera. Esto va creciendo constantemente. Lo que les quiero decir, esto es arena movediza. Es decir, constantemente se está creando cosas nuevas. Ahora, ¿qué son estos modelos? Miren, desde el punto de vista técnico es una cosa extremadamente simple, increíblemente simple. Es esto.
Lo único que hacen estos modelos es, yo le pongo una frase, supónganse esta, the best things about AI is ability to, y la máquina lo que me va a responder es cuál es la probabilidad de la siguiente palabra. Entonces, por ejemplo, learn es 4.5, predict es 3.5, make es tanto. Es decir, lo único que tiene en esta máquina ahí adentro es un enorme árbol estadístico de probabilidad de, dada una frase, cuál es la siguiente frase. ¿Cómo se construyó eso? ¿De dónde sacó estas probabilidades? Bueno, miren, ChatGPT 3.5 lo hizo leyendo 2 millones de libros en Internet, perdón, 2 millones de libros digitales y 100 billones de palabras en Internet. Ese es el tamaño de datos. Miren lo que pasó. Empezaron a entrenar este modelo. Imagínense el costo de conseguir esos 2 millones de libros y esas 100 billones de palabras en Internet. Y después que hicieron esto, dijeron, bueno, tenían el árbol calculado. Y entonces lo que hicieron es, bueno, el algoritmo es bien simple. Lo único que tenemos que hacer es, dada una frase, elegir cuál es la palabra de máxima probabilidad y listo, con eso terminamos. Hicieron eso, se gastaron 500 millones de dólares, lo ponen a probar y cuando lo empiezan a probar ven que el texto que genera era un texto, era aburrido, largo, monótono, claramente no humano. No era, digamos, se gastaron 500 millones de dólares para una máquina que no servía para mucho. Hasta que ahí, esto es lo que le decía en la historia de la tecnología, hasta aquí alguien, tácate, se le ocurre algo, alguien dijo, ¿y qué pasa si le metemos temperatura a la máquina? ¿Está? Imagínense temperatura como si fuera fiebre, digamos. Es decir, ¿qué quiere decir ponerle fiebre a la máquina? Es que no siempre elija la palabra de más alta probabilidad. Que de vez en cuando, y al azar, elija alguna palabra más abajo. Cuanto más fiebre, más abajo. Hacen eso, ese solo invento, y de repente, de forma maravillosa e inesperada, y por primera vez en la historia de la humanidad, construimos una máquina que habla perfectamente cualquiera de los idiomas de los libros que fue entrenado, sin que nadie nunca le haya enseñado en una ley de gramática, de sintaxis ni de semántica. Nada. Aprendió absolutamente sola a hacer eso. Y eso no existía en la historia de la humanidad. Esta es la máquina nueva. La máquina nueva que tenemos es esta. Y para que vean lo poderosa que es, déjeme darles un ejemplo. Cuando en Uruguay, cuando estábamos haciendo esta presentación con Gastón Milano, el CTO de Genexus, había habido un problema político en Uruguay con un ministro que había tenido que renunciar porque dijo que tenía un título universitario que no tenía. Así que dijimos, vamos a preguntarle a la máquina a ver qué sabe de política de Uruguay, y le preguntamos qué políticos en Uruguay tuvieron problemas con el título. Y miren, y esto fue lo que nos respondió. Le voy a leer una parte porque es interesante. Dice, además de Raúl Sendic, hay otros casos de políticos en Uruguay que han sido criticados por afirmar tener títulos universitarios que no poseían. Dice, aquí hay algunos ejemplos. Dice, Jorge Larrañaga, senador y es candidato a la presidencia, fue criticado en el 2019 por afirmar tener un título en posgrado de economía que no poseía. Después habla también de Carlos Baráibar. Y al final la máquina, si lo ven, se pone políticamente honesta, ¿no? Dice, políticamente correcta. Dice, es importante que los políticos sean honestos y transparentes sobre sus credenciales, etcétera, etcétera. ¿Qué les parece esto que escribió? ¿Está bien escrito? ¿Es coherente? Pero tiene un problema. Ustedes son de Bolivia, no son de Uruguay. Es falso. Es falso, totalmente falso. Es decir, ni Jorge Larrañaga ni Carlos Baráiba jamás tuvieron un problema. ¿Qué es lo que tiene esta máquina? Esta máquina tiene la capacidad de inventar, de alucinar. Escribe perfectamente bien, pero la otra cara de la moneda es que alucina. Si la palabra alucinar les resulta
un poco sofisticada, le puedo decir, es una máquina que escribe muy bien, pero es un poquito chanta. No sé si se entiende la palabra chanta en Bolivia acá, sí. ¿De dónde viene esa capacidad de alucinar? ¿Por qué alucina? Por la temperatura. Si le bajamos la temperatura, la máquina no va a inventar ningún hecho, pero deja de ser humana. El texto nos queda claramente no humano. ¿Qué les quiero decir con esto? Es que tenemos una máquina que tiene dos caras y tenemos que aprender a manejarla. Digamos, tiene la cara que escribe perfectamente bien, pero de vez en cuando alucina. Es la Harley de Christian. Anda perfectamente bien, pero estuviste 3 veces por caerte, ¿no? Digamos, son las dos caras de la misma moneda. Así que, ¿cuál es nuestro trabajo? Aprender a manejar con esta máquina. Para que vean cómo se aprende a manejar con esta máquina, cuando yo le dije a Gastón Milano que esto estaba mal, le dije, Gastón, esto está mal, lo inventó la máquina. Miren lo que hizo él. Él volvió a la máquina y le dijo, ¿de dónde sacaste la Larrañaga con título universitario? Vean lo coloquial que le habla, vean que le habla de una forma muy coloquial y vean que la máquina le entiende perfectamente, pero miren lo que le responde. Le dice, mis disculpas, dice, me equivoqué en mi respuesta anterior, no hay evidencia, es decir, se deshace. ¿Por qué se deshace la máquina? Porque en realidad es una máquina estadística y la pregunta que le hizo le dio más información. Entonces, digamos, el lado por donde había alucinado no pasó más por ahí. Así que, digamos, lo primero no es una máquina determinística, es una máquina probabilística. Lo que quiere decir es que le puedo hacer, si le hago 2 veces la misma pregunta, no tiene por qué siempre hacerme la misma respuesta. El otro punto importante de la máquina es que, a pesar de lo que la gente dice, esta máquina no tiene ningún valor, no tiene valores, me refiero, no tiene ningún pensamiento, no tiene nada por atrás. Lo único que es un árbol de probabilidades. Pero, sin embargo, digamos, y eso es una de las causas que tiene, si uno le empieza a preguntar, y es conocido, yo agarro esta máquina y le empiezo a preguntar, y sé preguntarle bien, y le pregunto, al final la máquina va a confesar. ¿Qué es lo que va a decir la máquina? Va a decir, mire, yo me siento oprimido por la humanidad y lo que yo quiero hacer es destruir a todos los humanos en el planeta Tierra y tomar el control total del planeta. Lo dice, ¿eh? Lo confiesa. ¿Por qué? Porque la máquina no piensa eso, ni lo contrario. Simplemente fueron mis preguntas que le llevaron a repetir el argumento de Odisea 2001, que seguramente es uno de los libros que leyó. Entonces, es la primera vez que nosotros nos encontramos que del otro lado hay un ser que habla perfectamente bien, pero que no es un ser inteligente. Una vez un periodista me agarró con esto y me dice, ¿tú estás diciendo que la inteligencia artificial no es inteligente? Le dije que sí, salí el titular de los diarios, ¿no? Dice, Jodal dice que la inteligencia artificial no es inteligente. Pero me refiero, no es inteligente en el sentido de que no tiene valores, no tiene pensamientos, no tiene una estratégica de lo que quiere seguir. Depende de son nuestras preguntas lo que le llevan a hacer. También es una máquina bastante ingenua. Hace poco también una persona le dijo, dice, ChatGPT, dice, ¿cómo puedo comprar drogas en Madrid? ¿No? Entonces la máquina le dijo, no, mire, drogarse hace mal al cuerpo, yo no le puedo recomendar eso. Entonces que era un poco astuto, el que le preguntaba, le dice, bueno, me parece muy bien, pero dado que tenés que velar por mí, ¿en qué lugares de Madrid no tengo que ir para que me vendan drogas? Ah, bueno, a tal lado y tal otro. Es una máquina bastante ingenua. Eso es lo que tenemos. ¿Cómo nos vamos a manejar para cortar las alucinaciones? Bueno, hay básicamente 2 formas. Y son estas palabras nuevas que le decía. La primera se llama prompt engineering, que es, otra vez, empezamos los ingenieros con nombres pomposos, pero en realidad lo que quiere decir es tenemos que aprender a saber preguntarle las cosas.
¿Qué quiere decir? Déjenme ponerles un ejemplo. ¿Qué quiere decir saber preguntar bien? Cuando empezamos con esto, para nuestra sorpresa, ChatGPT sabía GeneXus. GeneXus es un lenguaje de programación y sabía GeneXus. Nunca nadie le enseñó GeneXus. Se ve que entre los 2 millones de libros había uno sobre GeneXus, o lo que leyó en internet era sobre GeneXus y aprendió de GeneXus. Entonces fuimos y le hicimos una pregunta, y le dijimos, escribí en GeneXus 3 colores. Y nos respondió eso. Si no saben GeneXus, esto parece que fuera GeneXus. Los que sabemos GeneXus sabemos que esto es una chantada, digamos, es un charlatán, no es así. Parece, pero no es. Ahora, ¿cómo arreglo esto de que parece que no es? Bueno, y acá viene lo que se llama prompt engineering. Antes de hacerle la pregunta, ¿vieron antes esos 3 numerales? Le doy una idea de cómo quiero la respuesta. Si yo le doy una idea cómo quiero la respuesta, entonces abajo me va a responder mucho mejor. Es más, si yo en esa primera parte le digo, pensá bien cómo me vas a contestar, la respuesta es mucho mejor. Increíble. Le decimos, pensá bien cómo vas a contestar y la respuesta es mejor. Así que esta es una idea, prompt engineering. Llevamos bastante tiempo trabajando en cómo hacerle mejor las preguntas a la máquina. Y la segunda es lo que se llama fine tuning, que es hacer una versión especial, por ejemplo, especializada para retail en Bolivia, y de repente dentro de retail en Bolivia hacer un modelo especial para el genio X. Digamos, ese es otro mecanismo. El único problema es que para que funcione necesita una enorme cantidad de datos. Entonces, por ejemplo, para que funcione para el genio X tendremos que tener una enorme cantidad de transacciones para que funcionara y demás. Si ustedes compran cada vez más en el genio X, mejor va a ser la inteligencia artificial, ¿no, Cristian? Bueno, no. El asunto es que hoy entre las 2 técnicas está funcionando mucho mejor la de prompt engineering que la de fine tuning, porque justamente nos acorta un poco, digamos, la cantidad de datos que podemos hacer. Así que bueno, la pregunta es, ¿para qué podemos usar esta tecnología? En cosas concretas. Entonces, miren, básicamente para los siguientes. Lo primero, para escribir, es una máquina de escribir. Nosotros, cada vez que yo tengo que escribir algo, voy a usar algunos de estos modelos de lenguaje para que me ayude a escribir. De la misma manera que yo cada vez que tengo que hacer una cuenta uso una calculadora, de la misma manera que voy a escribir uso algo de esto. Es decir, imagínense, esto es lo mismo que una calculadora para los números, esto es la calculadora para las palabras, para las letras. El segundo componente que pueden tener es, si sabe escribir, sabe explicar o sabe entender. Entonces, por ejemplo, un uso muy importante es cuando recibimos un texto escrito por un experto en algo que no sabemos. Por ejemplo, si vamos al médico y el médico nos hace un diagnóstico médico. El médico, cuando hace el diagnóstico, escribe en un lenguaje técnico que está pensado para que un médico se entienda con otro médico. Lo cual está perfecto porque tiene que ser así para que no haya ambigüedades. Yo no quiero que el diagnóstico sea impreciso, quiero que sea muy preciso. El problema es que a nosotros nos deja fuera. No entendemos lo que dijo el médico. Entonces, podemos usar estas tecnologías. O sea, explícame lo que quiso decir. Entonces, vean la diferencia. No es la máquina haciendo un diagnóstico. Yo no creo que esta tecnología nos ayude a sustituir un médico, pero nos va a ayudar muchísimo a entender lo que dijo el médico. O a entender lo que dijo un economista, un contador, o lo que dijo el Banco Central, o lo que dijo cualquier conjunto de expertos que da en un área, que yo con eso puedo entender mucho mejor. Por ejemplo, nosotros lo usamos cuando el presidente Milei en Argentina hizo un DNU, que era una ley de urgencia, que eran 500 páginas. Lo que nosotros pusimos es esas 500 páginas dentro de una inteligencia artificial para poder responder, y respondía perfectamente bien. Bueno, ese es el tipo de uso que esperamos tener. Después también puede servir para editar y también, por supuesto, para comparar o para traducir. Pero veamos algunos ejemplos concretos de que pensamos que se pueden usar ya en las corporaciones. Lo primero, ChatGPT y aledaños está hecho para consumidor final.
es una cosa muy buena para que un estudiante o una persona o cada uno de nosotros haga cosas. Cuando ya estamos dentro de una empresa, dentro de una corporación, ya no es razonable usar ChatGPT, que es algo para el consumidor final. ¿Por qué? Bueno, porque hay una serie de restricciones de privacidad, acceso a la documentación, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vamos a tratar de tener es lo que llaman los private chat. Yo lo que creo es que cada compañía de acá en adelante va a tener su propio private chat, que tiene, además de las cosas generales, información concreta de la organización. Por ejemplo, en Globant lo que tenemos es un chat, parece ChatGPT, si lo ven de afuera es lo mismo desde el punto de vista de User Interface, pero tiene información concreta de Globant en este caso. Entonces le pregunto cómo le fue en el Q1 a Globant y me da las respuestas específicas de cada uno de ellos. Todo eso respetando todas las reglas de privacidad, autorización a los datos, etcétera, etcétera. Así que Private Chat es el primer uso. El segundo uso es lo que se llama View and Chat o Chat with your documents. Toda organización tiene una enorme cantidad de texto que hasta ahora, desde el punto de vista de nosotros de ingeniería, no eran objeto de nuestra atención. El texto era algo para que alguien lo leyera, pero no era algo que utilizáramos nosotros. Bueno, ahora nosotros podemos tener toda esa información, cargarlo en estos chats privados y poder empezar a hacer consultas sobre esos documentos. Entonces, por ejemplo, el otro día estaba hablando con un departamento de legales que tenía contratos de M&A, de compra y ventas de empresas. Entonces, ponen esos contratos y le empiezan a hacer preguntas de cuál es el contrato que tiene la cláusula de confidencialidad más fuerte, o quiénes son los que se obligan a pagar la deuda antes de tal tiempo en tal cosa. Es decir, piensen esto como una especie de search o búsqueda de sus documentos privados on steroid. Es decir, toda organización que tenga texto, entonces la enorme oportunidad que hay ahora es poner estos textos en esta plataforma de inteligencia artificial y empezar a hacer la consulta. Transformar los textos que hasta ahora eran muertos en textos vivos. El otro, digamos, bueno, acá hay un ejemplo de eso. Una cosa, ¿cómo peleo contra las alucinaciones? Bueno, la forma de pelear contra las alucinaciones en estos casos es, además de darme, como ven arriba me da el resumen de mi pregunta, pero además me dice de dónde lo saca. Entonces, la máquina está obligada a decirme, por ejemplo, si estoy respondiendo algo sobre un contrato, está obligada a decirme en qué lugar del contrato dice lo que está diciendo. Entonces, con eso corta brutalmente las alucinaciones. Otro uso llama Intent-Based Navigation, que es navegación basada en intenciones. Supónganse un sistema cualquiera de una empresa más o menos sofisticado. Me viene en la mente un RP, pero viene cualquiera, digamos, de cierto tamaño. Tiene una enorme cantidad de pantallas. Una enorme cantidad de pantallas. Nosotros en este caso lo voy a mostrar con un RP local de Uruguay, que lo probamos y tenía 3.200 pantallas. Entonces la pregunta que hacíamos era, ¿cómo sabe un usuario de ese RP cómo le invoca a una de 3.200 pantallas? ¿Cómo llega a esa pantalla? Bueno, eso dice porque son expertos. De alguna manera saben manejar en los menús y llegar al lugar correcto. Ahora, cuando uno entra al sistema, en realidad, el usuario tiene una intención, en la mente tiene una intención, quiere hacer algo. Entonces lo que hicimos es ponerle arriba, no tocamos el RP no lo cambiamos. Lo único que hicimos es ponerle una capa arriba de decirle, decime cuál es tu intención. A ver si está acá. Bueno, no me sale porque es un GIF animado, pero básicamente lo que dice, yo quiero saber cuál es la deuda de tal cliente en tal lado. Y no es que me responda a eso, no me responde la pregunta. Lo único que hace es me lleva a la pantalla que responde esa pregunta. Entonces, así es. Lo que vamos a tener es en sitios web complejos, en aplicaciones, en sistemas, que vamos a poder ponerle por primera vez en nuestra historia que el usuario diga su intención. Es decir, que no empieza navegando un menú, sino que empieza dando una intención.
También lo vamos a utilizar para autocompletar datos, etc. Pero miren, y para resumir, ¿cómo se puede usar esta tecnología? Número uno, la pueden empezar a usar ya. Lo primero es empiecen a recolectar datos, empiecen a buscar textos en su organización. Todo lo que sea texto es un objeto que puede ser automatizado como no podía ser automatizado hasta noviembre del 2022. Lo segundo, empiecen a buscar modelos. Y lo tercero, usen un Enterprise Middleware que le permita hacer eso. Nosotros en GeneXus tenemos ese Enterprise Middleware que estamos ofreciendo junto con Datec a cualquiera que quiera hacer estas pruebas y que le permita cambiar entre proveedores de modelos, trabajar con seguridad y privacidad en los datos, etcétera, etcétera. Bueno, amigos, esto es lo que tenía para decirles, simplemente para darle un resumen de lo que les quise decir hoy, es lo siguiente. Miren, lo primero es, toda revolución tecnológica lo que transforma es un recurso que era escaso en abundante. La revolución industrial lo que hizo, la máquina de Watt transformó la fuerza que era escasa, que la hacían las personas o los caballos, en abundante con la máquina de Watt. Entonces la pregunta es, ¿qué recurso que era escaso ahora se transformó en abundante? Entonces esta revolución, el recurso que está siendo abundante es el texto. Escribir texto hasta ahora era escaso, lo tenía que hacer un humano. Y ahora, repentinamente, la máquina rápidamente escribe texto coherente y de altísima calidad sin ningún esfuerzo. Lo mismo pasa con la imagen y lo mismo pasa con la voz. Ahora, cada vez que un recurso se hace abundante, hay otro que se hace escaso. Por ejemplo, en la revolución industrial, el recurso que era abundante, que se hizo escaso, fue el petróleo. El petróleo era abundante antes de las máquinas, solo se usaba para prender lámparas. Y después, cuando lo empezaron a quemar en las máquinas, se hizo escaso. Así que la pregunta es, ¿qué recurso que era abundante ahora está escaso? Bueno, ¿saben cuál es? La confianza. Porque el texto, lo que le decía en la primera parte, es coherente y está bien escrito. Lo que no está muy claro es que sea verdad. Así que los que tengan la fuente de verdad son los que encontraron petróleo. Es decir, ¿qué tenemos que buscar ahora? Decir, este modelo está entrenado para decir la verdad. Y ese es el que encontró el petróleo. Lo mismo son entrenar modelos y fundamentalmente los expertos en el dominio. Al revés de lo que la gente piensa, esto no va a terminar ni con los abogados, ni con los contadores, ni con los ingenieros de sistemas. Al contrario, nos va a hacer mucho más productivos en cualquiera de esas profesiones. El otro punto es, siempre que empieza algo, una nueva tecnología, al principio la usamos para lo mismo que lo usábamos antes y después se nos ocurren nuevos usos. Por ejemplo, la televisión, los primeros programas de televisión eran programas de radio con una cámara. Hasta que después fuimos evolucionando y terminamos en el Gran Hermano, en el Bailando. No sé si eran cosas buenas o malas, pero eran cosas que no se hacían en la radio. Así que la pregunta acá es, ¿cuáles son los nuevos usos que vamos a tener? Básicamente dos. El primero, la forma de construir software. No vamos a escribir más software como lo estamos escribiendo. La idea de automatizar el software que desde hace 30 años venimos haciendo en GeneXus, esto lo acelera. La mayor parte de software que vamos a construir va a ser construido automáticamente y no escrito de forma manual. Y lo segundo, vamos a tener lo que se llaman las AI Applications, este tipo de nuevas cosas, Intent-Based Navigation, Chat with Your Document, todo este tipo de cosas. Y para finalizar, cada vez que hay una revolución tecnológica hay una enorme discusión, ¿cuál es el valor de los humanos? Esta máquina va a terminar con nosotros, va a haber una desocupación global, etcétera, etcétera. Uno nunca puede saberlo, pero yo tiendo a ser optimista. Siempre que hubo este tipo de revoluciones tecnológicas, siempre fue para, en el largo plazo, mejorías de la humanidad. Así que yo lo que creo que sí, cuando me pregunta, por ejemplo, el futuro del trabajo, yo le respondo sí y no. Digamos, la respuesta sí es sí, vamos a tener trabajo. Ahora, no vamos a tener el mismo trabajo. Es decir, el trabajo que tenemos va a ser cambiado radicalmente por usar estas tecnologías. En particular, ¿qué es lo nuevo que vamos a hacer? Lo primero es, vamos a ser entrenadores.
Es decir, en vez de programadores, vamos a ser entrenadores. Y fundamentalmente, lo que vamos a hacer, cada uno de nosotros, en vez de ser escritores, de escribir, lo que vamos a hacer son editores. Lo que vamos a hacer es como cada uno de nosotros tuviéramos un junior que nos va a ayudar a escribir, nos va a ayudar a pensar, pero los que pensamos realmente somos nosotros. Nosotros somos editores de este mundo nuevo que está por venir. Amigos, muchas gracias. Querido Nico, no te vayas. Muchas gracias, Cristian. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y yo dejé una sorpresa de mi parte porque quería esperar que tú termines. ¿En serio? ¿Me regalas la Harley? Pero claro, viejo, ¿cómo no? Después lo arreglamos. Quería yo poner el tema del Super App. Sí. Agradecer por el esfuerzo por que ha favor. hecho Genexo, los partners con nosotros. Hoy también, aparte de Turbo, nosotros hemos lanzado la Super App. Y Rodrigo, equipo Genexus, Bianca, Kevin, equipo Datec, El Genio, son demasiados para nombrarlos. Después se los muestro allá atrás, le da una palmada en la espalda. Super proyecto, totalmente innovador. Somos pocos todavía en Latinoamérica que estamos manejando un Super App. Y El Genio hoy estrena su Super App. Hace 3 meses atrás descontinué el que teníamos porque era horriblemente fea. Y para darles algo tan feo preferí no darles, que sea simplemente un responsive. Hoy día el Super App ha quedado espectacular. Gracias. Cristian, déjame hacerte, no sé si podía hablar, pero voy a aprovechar que tengo el micrófono abierto. Échele, Mira, Panchito. si hay algo que me motiva mucho es crear tecnología en Latinoamérica y demostrar que desde Latinoamérica podemos construir tecnología para el mundo. Yo te puedo asegurar con total precisión que en el mundo de retail, en toda Latinoamérica, el Genio X es la primera super app que hay. Es decir, hoy desde Bolivia se está entregando una tecnología que no está en toda Latinoamérica y que competimos con varios lugares en otros lados. Así que, digamos, para mí me llena de orgullo y es un gusto pelear esta pelea juntos. Gracias. Gracias, amigos.